¿Qué tal? ¿Cómo les va? El día de hoy voy a hacer un comentario lo más breve posible. Solamente hoy quiero tocar algunas falacias opositoras a la elección judicial, algunas de las falacias que han sido más comentadas o divulgadas por todos aquellos opositores de la elección judicial del pasado 1 de junio. Las voy a dar un poquito así como en brainstorm, así en lluvia de ideas. Pero bueno, vamos comentándolas. Una de estas es... Podría decir que no solo se limitan a falacias, por momentos son contradicciones también, ¿no? Entre falacias y contradicciones del discurso opositor en contra de la elección judicial. Por ejemplo, uno de sus argumentos, porque aquí lo curioso es que, o sea, me refiero a que la contradicción por momentos ocurre en que el dicho no coincide con el hecho. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la declaración de la oposición suele decir: Morena va a elegir a los nuevos jueces, magistrados y ministros. En otras palabras, toda esta reforma y toda esta elección judicial al final fue para que Morena tuviese el control total, ¿no? De la corte, de los jueces, de los magistrados y los ministros. Es algo que vienen diciendo desde la reforma judicial, desde las discusiones, digamos, de la reforma judicial, y que ahora siguen repitiendo, ¿no? Y desde entonces se les decía y contraargumentaba que si ese hubiera sido el caso, y que si esa hubiera sido la intención de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, de tener el control total de la Corte, pues el modelo anterior o la modalidad anterior pues hubiera sido mucho mejor en ese sentido, o sea, o mucho más sencillo, porque pues bastaba básicamente en proponer las ternas y demás. Al final, si no se aceptaban, pues ella terminaba eligiendo directamente a los perfiles que ella hubiese querido, tal cual colocar. Ahí es donde se les cae ese argumento, ¿no? Y parece que no sé si no escuchan o hacen que no escuchan, pero el punto es que se les ha repetido una y otra vez que incluso esa forma, la forma vamos a decir sedillista, la pudo haber aplicado Sheinbaum si en dado caso hubiese querido, insisto, tener el control sin tanto rollo, sin tanto show, de manera más directa y más sencilla, haber aplicado pues las que aplicaban los sexenios prianistas, ¿no? Para tener el control total. O sea, hay un argumento falaz de fondo en todos aquellos que dicen es que Morena eligió a los jueces, o es que hay una trampa, o es que hay una farsa, porque al final Morena quiere el control total. Bueno, pues es que o sea, si no se quería despeinar tanto Morena o Claudia Sheinbaum para tener el control total, lo pudo haber, insisto, haber aplicado de otra forma mucho más sencilla y mucho más eficaz. Yo creo que incluso todo este proceso que se llevó a cabo para, creo yo sí, tiene un sentido de acercar la justicia a sectores donde antes pues no llegaba. Básicamente romper con esta justicia de estilo cupular para hacerla más bien una justicia, pues sí, de estilo popular, con sus pros y contras que por supuesto conllevan, ¿no? Así que esa es una de las más repetidas y comentadas, ¿no? Falacias o contradicciones de los que argumentan diciendo es que Morena quería todo el control, y bueno, ya de ahí se van como en hilo de media, ¿no? Pues querían todo el control porque quieren una dictadura, que porque quieren una tiranía, y bueno, la cantaleta de todos los días, de siempre, de toda la vida de la oposición prianista, que según ellos ya somos Venezuela a partir de antier, ¿no?
En fin, insisto, creo que es muy endeble, ¿no? Ese argumento falaz y contradictorio que no se sustenta, ¿no? De ninguna forma, ni en teoría ni en la praxis. ¿Qué más? Muchos que yo lo dije en estos últimos días, se llenan la boca hablando de democracia, pero cuando hay un proceso democrático en el cual se puede participar, lo primero que hacen es decir, no salgan a votar. Convocan más bien, en lugar de salir a votar, convocan a todo lo contrario, al abstencionismo, a decir, no salgan a votar, no participen, no voten. De nuevo, insisto, por eso decía que no solo son falacias, son contradicciones. ¿Por qué te llenas la boca hablando de democracia si el día que se convocan elecciones populares, pues primero no vas, segundo no participas, pero además te atreves todavía y te animas a desincentivar el voto hacia la población? Porque yo todavía veía estos comunicadores de la prensa corporativa muy mañosos, ¿no? Diciendo, no, yo no estoy diciendo que nadie, es lo que yo voy a hacer, yo no estoy invitando a que nadie, como si no supieran la influencia que tienen muchos de ellos, ¿no? Que al final tú, teniendo un espacio de ese nivel, con ese alcance y con ese potencial, pues por supuesto que terminas influyendo a personas, por más que tú digas, es lo que yo voy a hacer, como por ejemplo llegué a escuchar a Leo Zuckerman, ¿no? Diciendo, yo no estoy invitando a nadie que no vaya a votar, no les estoy diciendo que no, que hagan o no hagan, pero yo no voy a ir a votar. Como si eso no tuviese una influencia, ¿no? O sea, creo que es muy ingenuo pensar, yo no sé si Leo es ingenuo o se hace el ingenuo, pero es ingenuo pensar que no tienes una influencia y una responsabilidad desde ciertas pues foros y plataformas privilegiadas que tienes un alcance mucho mayor que cualquier mortal. Entonces al final aquí donde está la contradicción es que muchos de ellos, insisto, se llenan la boca hablando de democracia, incluso se llegan a denominar los demócratas, ¿no? Dicen, yo me considero un demócrata, pero no vayan a votar, ¿no? Y ya hablé, de hecho, hasta el cansancio del tema incluso de Silva Herzog, ¿no? Otro caso pues bastante, para mi gusto, también doble cara en el sentido de que el señor Herzog, Silva Herzog, incluso publicó una columna, ¿no? Todavía justificando el abstencionismo, todavía como queriéndole encontrar tres pies al gato y dándose como 10 maromas y decían en los pueblos tratando de encontrar chichis a las culebras, diciendo el abstencionismo no es apatía, y así tal cual tituló me parece su video columna, ¿no? Pues bastante ridícula esa postura me parece, porque al final él justifica que al final se da un mensaje, el no ir da un mensaje, pues no sé qué mensaje sea, no sé qué mensaje él traduzca e interprete de 120 millones mexicanos o de los que no fueron a votar, no sé si ya fue a entrevistarlos y a decirles, oye, ¿cuál es el mensaje? Porque tuvo que haberlos encontrado en sus casas, ¿no? Porque no salieron. O donde fuese que no fue al final del día en las casillas, era el único lugar a donde no fueron, pues tuvo que haber, yo creo que haber entrevistado a todos esos que no fueron a votar y saber las causas y tener un estudio al menos cualitativo para no estar especulando creyendo que lo que Silva Herzog piensa es lo que piensan todos los que se abstuvieron de votar. Porque he de decir que también supe de personas que son pro Morena o pro 4T que tampoco fueron a votar por diversas razones, ¿no? Pero es ahí donde voy, hay que precisar, porque pensar que lo que Silva Herzog piensa, que son las razones, que él piensa que todos piensan como él, pues me parece un sesgo visceral, ¿no? Sobre todo visceral, de una animadversión innegable que tienen muchos de ellos, una gran cantidad de personas que, insisto, argumentan con maromas a partir de la animadversión que tienen de inicio por el proyecto de la 4T
Y en derivado, pues todo lo que haga la 4T no les gusta y pues claramente la elección judicial, que anteriormente fue reforma judicial y que una vez siendo constitucional finalmente se pudo aplicar este 1 de junio, pues evidentemente ellos critican todo, ¿no? Todos los pasos, cada punto y coma. Eh, perdón. Cada punto y coma de la reforma, cada punto y coma y cada paso de la elección judicial, porque insisto, esto parte de que ellos no apoyan a Morena, no apoyan a la 4T y por ende creo yo, mira, yo creo que podrías no apoyar a la 4T, yo mismo he dicho, yo no le aplaudo todo, yo no milito en Morena, a mí no me pagan ni recibo ningún beneficio, yo no los defiendo como a capa y espada y con los ojos cerrados y con fe ciega, ni pongo mis manos al fuego por Morena, ni mucho menos. Pero sí creo que cuando... Es que creo que es una postura sensata, cuando las cosas se están haciendo bien o cuando se están haciendo esfuerzos e intentos incluso, pues creo que es algo valioso y hay que reconocerlo. Así como cuando se están haciendo las cosas mal, se están cometiendo errores y tomando malas decisiones, pues habrá que criticarlo y cuestionarlo. O sea, yo no veo cuál es la gran pelea por momentos en la que a veces creo que también se crean discusiones absurdas o innecesarias o sumamente irrelevantes que no te llevan a ningún lado, a ningún puerto, que el debate público lo deterioran a un nivel ya realmente, ya de por sí creo que es un nivel bajo, pero todavía lo entierran mucho más, que pues se vuelve muy estéril la conversación pública y el debate público que no, insisto, no te lleva a ningún lugar. Yo creo que una postura sensata por momentos, incluso aunque apoyes la izquierda o no la apoyes, o seas de derecha o como sea que seas, puedes llegar a tomar matices, puntos medios, discernimientos, ponderaciones, pero por momentos, insisto, y lo he estado diciendo en estos últimos días, yo veo mucho fanatismo en la oposición morenista. O sea, estoy hablando de los que están en contra del gobierno actual, que es mayoritariamente de Morena. Detecto mucho fanatismo, porque ellos creen que el fanatismo nada más está en aquellos que apoyan al obradorismo, a la cuarta transformación, al morenismo, lo que tú quieras. No solo está ahí donde ellos creen, ellos también se empiezan a volver muy viscerales, muy sesgados y fanáticos respecto muchas veces a las críticas que realizan, la forma en que las realizan y realmente el sustento que, insisto, generalmente terminan siendo sus argumentos más sustentados por tripas y vísceras que por los sesos, ¿no? Por la razón. Entonces, por momentos siento que quien argumenta es su animadversión, en el caso de Silva Herzog, queriendo disfrazar el abstencionismo como algo heroico casi, ¿no? Muy revolucionario, ¿no? Así como muy patriótico y revolucionario, como un extraordinario esfuerzo no hacer nada, porque al final, pues, ¿qué más es el abstencionismo más allá de no hacer nada? Porque el abstencionismo, perdón, creo que desde ahí hay una falacia, ¿no? Hablando de las falacias, el abstencionismo per se creo que no es un mensaje. O al final, pues cada quien podrá pensar lo que quiera de ese mensaje, porque pues cada quien podrá interpretar. Yo también podría interpretar ciertas cosas que estoy seguro que no son las mismas que interpreta el señor Silva Herzog, aunque él, insisto, piense que todos pensamos igual o pensamos como él quiere pensar, o como quiere que pensemos. Todos, ¿no? Entonces, creo que es un error decir que en el abstencionismo va el mensaje. En todo caso, pues dinos o que nos digan cuál es el mensaje para tenerlo claro, porque ahora resulta que hasta tenemos que interpretar el silencio de un mensaje que nadie ha dicho y nadie ha escrito y que pues a ver qué se le ocurre nada más a partir del abstencionismo cada quien hacer su debida interpretación respecto a pues lo que interprete de su respectiva abstención, pero pues no hay un mensaje unánime, digamos,
y tampoco creo que se puede, este señor de manera, creo que es muy deshonesto intelectualmente hablando, muy poca honestidad intelectual decir, pues es que no fueron porque piensan exactamente lo que les voy a decir aquí en mi columna, ¿no? Y lo que piensan los que no fueron o los que se abstuvieron de ir a votar es que esto fue una farsa, es que esto fue un fraude, es que esto es para Morena y el control de Morena absoluto del Poder Judicial. Y dices, ah, sí, todo eso pensamos, todo eso piensa el pueblo de México, lo que piensa Silva Herzog, igual, o sea, es equivalente. Y es ahí donde insisto, terminan argumentando creo muchas veces más con tripas y vísceras que con sesos, pero bueno. Esa es una otra más de las falacias y contradicciones, porque insisto, no solo es argumentativa, sino justamente también contradicciones entre el dicho y la acción. O sea, por momentos ni siquiera van ligados en esta incoherencia de estos críticos acérrimos de Morena y de la Cuarta Transformación, pues critican mucho, pero tampoco se ve que hagan demasiado. No hacen nada, pa' pronto. Se quejan de todo, pero no hacen nada. Se quejan de todo, pero no proponen nada. Y pues eso es un tema que creo que ya va más allá incluso de una argumentación. Creo que ni siquiera han sido capaces de dar el brinco entre verbo y acción. O sea, tal cual en hacer algo. O sea, en darle vida al verbo. No son capaces de hacer ese brinco, insisto, entre sus dichos para traducirlos en acciones. Porque, pues, es una oposición floja, mediocre, hipócrita, quejumbrosa y no participativa, que ahora resulta que también el hecho de que la oposición mexicana actual sea floja, mediocre, eh, apática, hipócrita, quejumbrosa y no participativa, ahora resulta que también eso es culpa de la 4T. Eso es lo que nos quieren dar a entender. O sea, también eso es culpa de la 4T. Porque por momentos, en síntesis, la oposición es, en síntesis, la oposición mexicana actual es irrelevante o inexistente. Y para el caso es lo mismo. Pero ahora resulta que el hecho de que la oposición mexicana actual, que en síntesis, en así la máxima síntesis es irrelevante e inexistente, ahora resulta que eso también es culpa de Morena. Ahora resulta que el hecho de que no exista una oposición o que esta oposición que existe sea irrelevante y sus acciones y sus dichos sean irrelevantes y no tengan efecto alguno, ahora resulta que eso también es culpa de Morena y no culpa de ellos mismos y no culpa de su falta de voluntad de organización política. Ahora resulta, insisto, como suele suceder, hasta esto parece ser que también es culpa de Morena, ¿no? Porque ya están ahí, que está como en un tema semántico, ¿no? De que no existe oposición. Dicen ellos mismos. O sea, la oposición dice, es que la oposición no existe. Pues si no existe, entonces que exista. Haz que exista. Fúndala tú mismo. No, pero sí existe, pero la verdad es que no tiene ningún poder y está ahí desdibujada y terapia intensiva, dice Leo Zuckerman, ¿no? Pues dale respiración de boca a boca, hermano. Hazle algo a esa pobre oposición, un RCP, una reanimación cardiopulmonar. Por Dios, pero hagan algo. Pero, insisto, ya empieza a ser hasta semántica su propia trampa que se ponen a sí mismos porque pues ni ellos quieren como decir que existe o ellos mismos anulan la existencia de la oposición y si acaso reconocen que existe, entonces dicen que no tiene ningún poder, que está prácticamente atada de pies y manos.
porque pues así dice, pues es que así estamos. Pero ¿quién te está atando? Se están atando solo. Perdón, y se están poniendo además la soga al cuello, que yo ya decía hace unos días. Se están poniendo la soga al cuello solos. Y yo decía hace unos días, esa soga está hecha de sus propias tripas, ¿no? Y de sus vísceras, o sea, es una soga hecha de tripas de sus propias tripas, básicamente. Cuando ves la forma en la que se expresa Lasraki, cuando ves la forma en la que se expresa Brosolo y su uña y mugre Loret de Mola, cuando ves cómo se expresa Carlos Marín, en fin, tantos, dices, oye, es que eso es ya pura tripa, o sea, ya eso es, ya eso da pena y da tristeza, la verdad, hasta no sé cómo no se dan cuenta que en verdad es sumamente humillante. Primeramente para ellos mismos, pero en general tener una oposición a ese nivel tan denigrante, que se humilla a sí misma, que no se ni siquiera es capaz de plantarse, de reconocerse, de decir aquí estamos. Pero ¿qué tal cuando se trata de quejarse? Porque insisto, ahí sí, insisto, que hagan un partido de las quejas, o al menos que funden un buzón de quejas ya oficial. Porque cuando se trata de quejar y reclamar, o sea, ahí sí son los primeros. Pero eso sí desde su sofá, ¿no? Desde la comodidad de su sofá, porque, uy, el domingo salir a marchar y la veo complicada. O no solo dejarlo en ese domingo, sino realmente organizarnos, porque después del domingo a todos se les olvida. Yo la verdad es que veo que la oposición, gran parte de todas aquellas cosas que se queja, la oposición es culpable directa. No es Morena, o sea, hay que explicarles eso. Gran parte de lo que se quejan que Morena ha conquistado, ha conseguido, es precisamente la renuncia constante y ya parece sistemática de la oposición de no aparecer, de no participar, de no involucrarse, de no tomar partido, de no tomar postura, de no tomar acción, de no hacer más. Pero todo eso parece que ya lo quieren canalizar en todas sus traumas y frustraciones, también hacia Morena, porque insisto, como decía, ahora resulta que también el hecho de que la oposición esté tan denigrada y humillada es culpa de Morena. Y creo que ya eso raya en un absurdo indefendible. Yo no vengo a hacerles el favor a la oposición para decirles qué tienen que hacer, porque como dice Napoleón, si ves que tu enemigo va por el mal camino cometiendo errores, pues no lo corrijas, ¿verdad? Pero lo que sí es que pues que se aclaren y no se confundan. Porque si bien a Morena se le puede criticar muchas cosas, pues creo que sí ya hay que ser un poquito justos, ¿no? Con que todas las culpas ya resulta que las tiene Morena, incluidas, ahora resulta, insisto, pues la extinción de la oposición, porque realmente yo sí también creo, así como muchos opositores, yo sí veo que la oposición está extinta, o sea, técnicamente existe. Técnicamente, de hecho, succiona todavía del erario. Y lo lamento muchísimo porque estamos manteniendo un muerto. Como lo dice ahora sí, aludiendo a las mismas palabras o metáforas de Leo Zuckerman. Estamos manteniendo a un paciente en coma o no sé, o medio muerto, moribundo o no sé, en fase terminal. Con todo respeto para aquellos que sí están en esas situaciones, pero aquí haciendo la metáfora de Leo Zuckerman, ocupando su propia metáfora, realmente creo que es totalmente innecesario estar manteniendo a un moribundo como el PRIAN o la oposición o el adefesio que sea que ya nadie sabe qué es porque ni ellos ya saben qué es. Entonces sí lamento mucho eso, pero técnicamente existe, aunque simbólica y en la práctica relevante, tal cual ya no existe. Y yo sí veo que ya, digamos, la tendencia es inevitable. O sea, el spoiler final
literalmente aquí sí creo, la crónica de una muerte anunciada, es la de la prianada, la oposición prianista. Esa es la crónica de una muerte anunciada. Se extinguirán. Yo siento que ya están extintos, en gran medida parcialmente extintos. Falta que terminen siendo extintos en su totalidad cuando dejen de, insisto, succionar todavía de nuestros impuestos. Lamentablemente, yo no sé por qué se tardan también tantos partidos en agonía, en desaparecer. Algo similar pasó el PRD, y el PRD tenía ya años en que también ya se veía moribundo y tardó mucho. Siento yo que eso debería de ser, esos procesos deberían de ser más veloces, porque pues nos están costando dinero que podría ir para muchos otros mejores y productivos fines. Pero bueno, yo ya decía, ¿no? O sea, el final del PRIAN será terminar exactamente como el PRD. No se ayudan. O sea, no hay nadie que dé la cara, no hay nadie que... No, no, o sea, están inertes, eh, están ausentes, están pasmados, están eh, tiesos tal cual. Están, están muy mal, realmente, ¿no? Y pues insisto, no sé si estén pasmados y pasguatos, o ambos, ¿no? O ambas cosas. Pero bueno, siguiendo con las falacias. Eh, pues ya terminamos con estos que dicen que no le, que según ellos son defensores de la democracia, pero al final del día no salen a votar, ¿no? O sea, no se entiende. Y luego la otra contradicción es que se quejan. Es que ni ellos se ponen de acuerdo en qué dicen, porque en la propia oposición te puedes encontrar las contradicciones, ¿no? Y si tú las alineas, se contradicen. Porque unos dicen una cosa, pero esa cosa se cancela si ocurre la otra. O sea, entre sus propios argumentos se cancelan porque se contradicen. Se anulan. Entonces, por ejemplo, unos dicen que fue fraude. Por ejemplo, hablan del tema de los acordeones, cuando otros ya decían que eso ya estaba decidido. Entonces, si está decidido, ¿para qué necesitan los acordeones, no? Ahora dicen que los acordeones, y le están dando mucha difusión a los acordeones. Este señor, un señor de Grupo Fórmula, no me acuerdo el nombre, pero ya está como de la edad de López Dóriga, que es como de su misma camada. Ay, ¿cómo se llama este señor? Eh, a ver, perdón, voy a tenerlo que buscar para ser preciso. ¿Cómo se llama este señor? Bueno, creo que es José Cárdenas, creo que sí es Pepe Cárdenas, creo que es. Se enfocan muchísimo en esto de los acordeones, que ni se, o sea, se ve que no tiene ni, cuando escuchas sus opiniones y te das cuenta que no estudian, no se informan bien, cometen muchas imprecisiones, dan datos muy imprecisos, a veces están leyendo el propio dato. Aquí voy a dejar de nuevo para que ustedes lo noten, o sea, como están con la información leyéndola y ni siquiera la interpretan ahí mismo en tiempo real bien, siendo que la tienen ahí. Voy a dejar acá un ejemplito de José Cárdenas, de cómo en su propio programa te puedes dar cuenta que de plano, o sea,
bueno, ya no los critico más. Pero bueno, el punto es que dicen, a ver, están los acordeones, es que están, lo dice por ejemplo Pepe Cárdenas, es exactamente los mismos. Depende ese señor que considere exactamente los mismos, porque si dices exactamente los mismos, pues son exactamente los mismos, y no son exactamente los mismos. Y si hablas de, por ejemplo, Lenia Batres, pues tampoco es como que sea una gran sorpresa, un hilo negro, saber que, por ejemplo, una candidata como Lenia Batres terminó siendo electa, ¿no? Era relativamente lógico que el nombre de Lenia Batres iba a aparecer en un acordeón o en diversos acordeones, porque tampoco es como que hubiese un solo acordeón. Entonces se clavan con eso de los acordeones. Extrañamente, a pesar de que ellos antes de que agarraran esta narrativa de los acordeones ya decían, eso ya está decidido. Y luego antes dicen, es que eso ya es una farsa. Bueno, entonces, ¿para qué se enfocan en los acordeones? O sea, al final sí se va a hacer, sí se van a contar los votos y sí hace falta que haya gente que vaya y ponga el voto. O no, porque hace unas semanas ustedes decían que todo eso era un montaje y nada de eso valía. O sea, hay cosas en las que por momentos, híjole, justamente en ese programa de Pepe Cárdenas que entrevista justamente hasta Leo Zuckerman, de hecho hasta en alguna parte hasta el propio Leo corrige a Pepe Cárdenas, imagínate, ¿no? Y sí, tenía razón Leo, porque, o sea, lo corrige de algo, de un error que tenía Pepe. Hasta el propio Pepe Cárdenas dice, que ya estoy mal, o no sé qué cosa dice por ahí, pues sí, no nos digas, ¿no? No shit, bro. O sea, creo que por momentos creo que les falla hasta la estadística básica, o sea, una estadística básica descriptiva, o sea, a ver, por lógica. Primero llaman al abstencionismo. Luego dicen, oiga, no salió a votar nadie, ¿no? O sea, dices, pues si estás convocando a que no saliera nadie, pues tú tampoco ayudaste demasiado que fueran a salir. Y después están criticando precisamente la totalidad, digamos, la suma total de los votantes que salieron a la elección judicial el 1 de junio. Insisto, unas dobles morales y dobles discursos sin sentido alguno. Es como acto primero, convocan al abstencionismo. La oposición preanista convoca al abstencionismo. Acto segundo, se quejan de que hubo pocos votantes. Porque ni ellos fueron. O sea, pero, espérate, acto 3, acto tercero, y esto se me acaba de ocurrir ahora. Acto tercero, dicen, pues es que solo quedó Lenia y quedaron los de Morena. Dices, pues es que, ¿qué esperabas? O sea, es que hasta estadística, insisto, hasta ya estadística, por estadística básica. Si no va a votar el sector, vamos a suponer del PRIAN, porque ya lo hemos dicho muchas veces, sí había, y no pocos, había muchos candidatos del PRIAN. Así que eso de que no había, porque no, más bien no se informaron, no les interesó y renunciaron por completo a informarse y a participar en esta elección. Esto es otra cosa. Porque se excusan de, es que no había información. Sí había, pero no te quisiste enterar. No te quisiste informar. Pero si ese sector prianista no vota, pues era lógico que el que sí iba a votar, y eso era lógico por la propia naturaleza de la reforma que después fue constitucional y después terminó y culminó en esta elección judicial, era lógico y por inercia propia iban a votar los que tenían mayor afinidad a Morena, era lógico. Pero después tienes a los quejumbrosos de la oposición prianista diciendo, pero ¿por qué quedó Lenia? Amigo, primero porque los de Morena sí votaron y segundo porque tú no saliste a votar. ¿Cuál es la gran ciencia? Ah, no, pero dicen, no, pero es que hubo fraude porque quedó Lenia.
Brother, es que concédeles por un momento a Morena que no hubo fraude. Por un momento. Si hicieron un protocolo honesto de elecciones, tú tampoco hubieras salido a votar en ese mismo sentido. De cualquier manera, o sea, prácticamente creo que hay hasta el as bajo la manga que les parece su carta de decir que fue fraude, termina siendo irrelevante. Porque al final del día ellos tampoco fueron a votar. Y creo que yo lo dije siempre, es absurda, poco astuta y cero revolucionaria esa supuesta estrategia heroica del abstencionismo, de la oposición prianista. Porque justo, o sea, por ningún lado, matemáticamente incluso es poco inteligente, si te estás quejando de un gobierno, no hacer nada. No al menos estorbar. Es más, ya lo podría poner hasta en esos términos. Va a estorbar aunque sea, compadre. Ve a decir, bueno, aquí está mi voto. Y por cierto, yo ya hablé de algún caso, ¿no? Un prianista, un ciudadano del PRIAN, que sí fue y puso ahí su mensaje, a diferencia de Silva Herzog, que sabrá Dios cuál es su mensaje, que manda desde la abstención. Acá este ciudadano, al menos sí le reconozco, escribió puntual y textualmente su mensaje en la boleta para anular su voto. Diciendo, yo ya lo comentaba, ¿no? Decía que mientras no se reformaran las fiscalías no habría justicia. Ya de eso ya hablé y en parte coincido con ello. Pero ya al menos hizo algo más que el promedio de la oposición, que no hizo absolutamente nada. ¿Y qué esperaba que pasara entonces? ¿Qué esperas que pase? ¿O qué esperas que pase cuando no haces absolutamente nada? Esa es mi gran pregunta. ¿Qué esperaba que pasara? ¿Que de repente qué pasara? ¿Un milagro o qué? O, no sé. Habrá que preguntarles, ¿no? O sea, ok, muy bonito tu mensaje y todo, Silva Herzog, de la abstención, pero ¿y luego qué? ¿No? O sea, ¿y luego? O sea, en términos prácticos, ¿qué? Porque al final se sabía que los de Morena principalmente se iban a votar. O los de la 4T, o los obradoristas, o... Eso se sabía. Y ellos no hicieron el más mínimo contrapeso, insisto, ya al punto siquiera de estorbar un poco. Ni siquiera eso hicieron. Se conformaron con la mano en la cintura, se sentaron en sus sofás a tuitear y criticar desde la República de ex, porque ahí todo lo quieren controlar, ¿no? En ese pequeño círculo de su realidad, en esa burbuja donde sienten que ahí está todo, en su academia, en su latinus, en sus letras libres. Pero esa no es la realidad, amigos. O sea, precisamente creo que por haber vivido tanto en esas burbujas y sentirse en esas torres de marfil, que no sabemos cómo es que llegaron ahí, en gran medida, gran parte de este séquito de pseudointelectuales que yo no les alcanzo a ver correr ni dos neuronas, pero están en esas torres de marfil queriendo, según qué, hacer la gran revolución desde ahí, pues lo veo difícil. Lo veo muy, muy difícil. Entonces al final, pues no sé de qué se quejan y qué esperaban. O sea, estos que se quejan de fraude. O sea, porque al final en eso termina, ¿no? Como fue, estoy agarrando el ejemplo de Lenia, ¿no? Porque pues es de los que más critican ellos. Pero ¿cómo quedó Lenia? Pues porque fueron a votar por Lenia. No, pero entonces fue fraude. Pero aunque no hubiera sido fraude, tú no hubieras ido a votar. No, pues es que es una farsa porque Morena ya lo sabía. Entonces, ¿por qué hablas de los acordeones? Si ya estaba decidido, ¿por qué hablas de los...? O sea, por donde le veas, como yo lo decía antier, en verdad es que yo creo que ya... A veces creo que nos ponemos demasiado serios en el análisis de una posición sin sesos. Yo diría, en síntesis, a esta oposición, sin tanta ciencia y sin tanto seso, en síntesis, no hay chile que les embone. Para mi gusto no necesitamos más. Hombre, ya hay que superar también por momentos, ¿no? O sea, creo que es totalmente... En verdad son irrelevantes. O sea, lo digo sin afán de ofender. Lo digo de manera descriptiva. Son sumamente relevantes. Creo que ya hasta a mí me empieza a dar flojera gastar saliva
en algo tan irrelevante. Entonces estos, pues al final los botonulistas, los abstencionistas, que se sintieron sumamente heroicos, patrióticos y revolucionarios, pues tú dime, ¿cuál fue el gran efecto que lograron? Insisto, ¿qué se obtiene? Es como si metes una calculadora 0 más 0, ¿qué te da? Pues 0, no hay esfuerzo. ¿Qué esperaban? ¿Qué resultado esperaban? No, estos compadres van en negativos más bien, pero bueno. Pues ahí tienes, insisto, a los botonulistas quejándose, diciendo, señalando de fraude, farsa a todos estos botonulistas, abstencionistas, pataleando, lloriqueando, en fin. Termino con la última, una de las últimas, porque hoy realmente hice como un highlight, ¿no? Así de las que me acuerdo, porque, o sea, no acabamos, pero una de las últimas, y tiene que ver un poco con esto que yo hablaba en uno de mis anteriores comentarios, era que al final yo considero que esto, más que nada, esta primera elección fue para aprender. Esa es, yo creo, que la parte más importante. Estamos de alguna manera inaugurando un camino. Y pues cuando sucede esto, habrá errores, habrá obstáculos, habrá áreas a mejorar, habrá áreas que corregir, habrá algunas que desechar, en fin. Pero al final, en el fondo, hay lo que tiene que haber es un aprendizaje. Porque evidentemente pues habrá que recorrer esa curva de aprendizaje como en todo proceso inédito o primerizo, en un nuevo proceso que, insisto, vamos recorriendo y estamos dando los primeros pasos y colocando las primeras piedras de un camino que creo de manera colectiva, porque este creo que es otro enfoque distinto a lo que se tenía antes. Esto va a requerir colectividad, un cierto grado de colectividad, siento yo, para construir este camino. Pero al final, insisto, lo que más rescato de acá es que debe de haber un aprendizaje. Tenemos que aprender y pues saber cómo llevar esa curva de aprendizaje para mejorar en las siguientes pues elecciones que se llevarán, al menos las más próximas serán en apenas 2 años, en el 2027, pero que ya decíamos, o sea, esto al final no es algo que se va a quedar como un rato, ¿no? Tampoco es como una prueba piloto, es algo que ya está decidido, pero simplemente estamos aprendiendo en el camino. Pero es algo que seguramente se quedará 10 años, 20, 30, dependiendo cómo se ponga la cosa y el mundo, pero es algo que va, digamos que para largo. Al menos 2 décadas, yo creo, ¿no? Yo decía unos 2 periodos, si tomamos en cuenta que parece ser que van a estar entre 8 y 9 años, por ahí, por periodo, pues 18, 20 años, ¿no? Al menos creo que vamos a tener este sistema, más lo que se decida después. Entonces, insisto, pues es un primer paso, lo que se dio, y desde ese primer paso pues podemos aprender mucho, muchísimo, muchísimo más aún si tomas esto con una perspectiva constructiva y no te obsesionas en la fatalidad, en lo catastrófico y en lo destructivo, porque pues ahí pues no sé, o sea, pues si todo está mal, pues no sé, no sé qué propongan, ¿no? Aquellos que lo ven todo mal, que nos cuenten qué alternativas hay, ¿no? Porque pues si todo está mal y nada se puede hacer y bueno. Termino con la falacia
que es justo que dentro de estas cosas que todo ven mal, una de ellas, y escuché muy a menudo, insisto en esta exquisitez, ¿no? Con la que quieren decir o pretender que esta primera edición, digamos, tenía que ser todo perfecto y la ciudadanía tenía que estar sumamente enterada de todo y clarísima, y dices, es que es ingenuo hasta el punto de partida de tu perspectiva, hermano, porque no estás entendiendo que justamente eso es lo que estamos tratando de acercar. O sea, un poder judicial que la gente en efecto no sabe ni siquiera qué es un poder judicial pa' pronto. Sí, no lo sabe. Y sí, no saben qué es ministro, y no saben qué es un magistrado, y no saben qué es un juez. Ok, no lo sabe, pero tampoco lo subestimes, ni menosprecies, ni denigres, ni discrimines al pueblo por no saberlo. Y tampoco es accidental ni casualidad que no lo supieran, es porque así estuvo diseñado siempre. La justicia en México de manera elitista, exclusiva, simplemente para satisfacer a un grupo exclusivo y a un sector cupular de poder, de poderes políticos, económicos, algunos hasta criminales. Así que no vengan a hacerse los exquisitos de que todo tenía que ser perfecto, ¿no? Porque, insisto, desde ese punto de partida es algo ingenuo, por decirlo menos, pensar que el pueblo conoce de qué se trata. Es que ese es el punto. Apenas estamos iniciando ese camino donde estamos tratando de explicarles a la gente. Incluso yo me incluyo en ese grupo, en ese pueblo, por completo, porque yo tampoco es como que yo no soy abogado. Y a pesar de que soy profesionista, no tengo tan claro tampoco cuáles son los alcances de las magistraturas, de la sala superior, de la sala regional, cuál es la gran diferencia entre el circuito y el distrito, sus funciones, sus alcances, o si al final también eso es una gran burocratización que al final si no te sirve de nada, cuando al final lo que quieres es justicia, o una sentencia mínima, una sentencia justa, no llega o no nos llega a la gran mayoría de las personas en este país. No lo sé, es lo que apenas estamos platicando, conociendo. Por eso creo que empezar desde esta vara de exigencia máxima, de es que esta primera elección fue un fracaso porque no sabía nada, yo más bien veo que justamente así es como empieza el aprendizaje, a partir del error, si tú quieres. Ok, fue un error, así empieza. O cómo empezamos, por ejemplo, a aprender a caminar. O sea, aquí pensar que nacimos siendo expertos me parece evidentemente con una carencia total de algunos de una visión de justicia social, porque no se dan cuenta de los privilegios, de sus capitales culturales, académicos. Hay que entender, como muy lamentablemente no lo entiende el señor José Antonio Crespo, cuando dice, ¿a poco creen? De esa manera sumamente, híjole, sinvergüenza, discriminatoria, racista, ignorante, donde el que realmente se humilla a sí mismo es José Antonio Crespo. Donde él dice en su ¿a poco creen que esas personas van a saber por quién votar? Yo diría, ¿a poco José Antonio Crespo sabrá lo que está diciendo? ¿Sí tendrá ya todavía en sus facultades mentales íntegras para saber qué está diciendo y que se está humillando a sí mismo? ¿Que se está exhibiendo? En fin, te encuentras ese tipo de gente, y me refiero a José Antonio Crespo, ¿no? Detestable. Entonces, pues al final, creo yo, no es deseable ponernos en ese plan elitista, porque insisto, aquí hay una cultura elitista. O sea, al final en paralelo yo veo, está la elección judicial, pero también hay un conjunto de prácticas comunes y cotidianas que estaban tan normalizadas
desde este elitismo, ¿no? Desde esta forma de ver al otro de manera discriminatoria, desde esta forma de ver al pueblo de manera discriminatoria, de subestimarlo, de menospreciarlo, de decir no son capaces. Y precisamente en este círculo vicioso, pues el pueblo no se involucraba, se desapegaba. Creo que sí era un círculo muy vicioso el que se tiene todavía, pero bueno, se intenta cambiar. En ese sentido, perdón, le di mucha vuelta para llegar justamente a la falacia final, que es que yo escuchaba que decían, entre estas muchas que decían, es que no sabían ni por quién votaban, ni por qué números ponían y demás. En el fondo decían además que yo ya he dicho que hasta el azar y con los ojos vendados como si fuera Lotería Nacional era mejor que lo que teníamos antes de la forma en que se elegía el Poder Judicial, ¿no? Porque yo agarro mucho esta cuestión de que al menos ahora los vamos a poder rotar, va a haber una cierta rotación, ¿no? Que antes eran inamovibles. Pero, dentro de esto mismo, llegan a comentar, es que son demasiados candidatos, es imposible conocerlos a todos, es imposible para la gente que no tiene tiempo y tiene trabajo, y yo entiendo esa parte, ponerse a estudiar cada perfil uno por uno, cada juez, magistrado y ministro, es imposible. Creo que es una de las falacias más engañosas y que si bien yo creo que puede mejorar, por supuesto que creo que puede mejorar, yo no siento que haya estado tan mal. De hecho, este primer intento también, incluso del INE, no estuvo tan mal. Creo que fue una plataforma muy decente dentro de lo que cabe y la premura y la... Dentro de lo que cabe te permitía operar. Tampoco es que se puede decir que Conóceles fracasó monumentalmente. No, creo que ahí estaba la información. Si eran muchos candidatos, eso se sabía. Pero funcionó, creo, para este momento de una manera decente. Con muchas potenciales a futuro a mejorar, sin duda alguna. Ahí creo se podría encontrar la forma de diseñar, por ejemplo, yo lo dije una y mil veces, incluso hasta el ejercicio que hizo la propia Viri Ríos fue digo, ella no es una institución, pero es una ciudadana proactiva, que no nada más se anda quejando como otros u otras, que diseñó algo ella solita como ciudadana en una herramienta de evaluación que así le llamó ella misma, que para mi gusto fue muy decente y muy productivo y muy útil. Ella solita. Y yo he escuchado a varios que han dicho que se ayudaron con la herramienta de Viri, yo he incluido, me incluyo, yo lo había dicho. Así que, bueno, esto lo puede hacer un ciudadano. Yo creo que una institución como el INE podría, de aquí a 2 años, mejorar, por supuesto, su sistema de información para que los vayamos viendo con más tiempo, para que vaya siendo un poco más accesible la forma para acceder a esta plataforma, más amigable, más intuitiva para algunos que tal vez se les complica, ciertos sectores, cierto grupo etario, viejitos que ya se les pueda complicar acceder al internet, en fin, personas con discapacidad de todo tipo, para que sea más inclusiva y haya más participación en todos los sentidos, ¿no? Más incluyente. Por supuesto que puede haber mejoras en el diseño, en la implementación e instrumentalización de la elección judicial por completo, eso no hay duda. Lo que digo es que en esta primera, porque estamos analizando la primera, o sea, esta primera elección judicial, creo que se tenía un sustrato suficiente para operar. Ahora, la falacia puntualmente creo que va justo de estos que decían, es que no hay forma de conocer todos los candidatos, cada uno de los candidatos, son demasiados candidatos, es mucha información, la gente no tiene tiempo, no tiene trabajo, insisto, en eso coincido, la gente no tiene tiempo y trabajo. Donde creo que hay una falacia, incluso de esta misma elección que pasó,
Y eso de hecho se me olvidó comentar cuando di, digamos, como el panorama general sobre aquellos por los que se iba a votar. Olvidé comentar que tampoco es como que tengas que hacer una investigación exhaustiva, creo yo. Porque así te lo quieren vender la oposición. ¿Cuál es la falacia que yo identifico? Por ejemplo, en el caso de los ministros, yo decía desde la vez que compartí aquellos candidatos por los que yo se iba a votar, yo desde aquella ocasión dije, a ver, son aproximadamente 64 perfiles de candidatos y candidatas a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo ideal, desde entonces yo dije, sí, claro, lo ideal sería, pues sí, ir uno por uno. Que mira, ya si lo piensas, 64 tampoco es tan excesivo, pero bueno, yo creo que también la sociedad en algún momento podrá evolucionar a que se dé un tiempito, yo creo que a veces hasta una hora, que yo creo que una hora todos tienen en algún punto, y más si te enteras de esto a 6 meses atrás, ¿no? Pero bueno, ya el INE ahí también tendrá que participar para poner los candidatos con más tiempo, con más margen, para que la gente pueda informarse con tiempo y estudiar. Pero también creo que la sociedad debe de participar, porque insisto, por momentos, y lo he dicho varias veces, también creo que la sociedad mexicana luego quiere todo peladito y en la boca, y no, o sea, quiere casi que me digan, a ver, ¿por quién voto? Y me pasó, o sea, la verdad sí me pasó. Yo sí bien puedo sugerir, y aquí lo llegué a comentar, tampoco me gusta alentar y alimentar tanto que la gente no, o sea, en su ocio y en esto que están acostumbrados a no participar, porque sí hay que aceptar que la sociedad mexicana no siempre es participativa. De hecho, creo que con Morena han sido excepciones, por eso creo que es tan histórico. Estas participaciones apabullantes, arrasadoras, ¿no? Pero políticamente hablando, la sociedad mexicana no es tan participativa, está muy desapegada de la política mexicana. Sí creo que hace falta como que darles el empujón, porque, insisto, a mí se me vinieron a decir, oye, ¿por quién voto? Y digo, no te puedo decir, te puedo orientar si quieres, pero no te puedo decir. O sea, por honestidad mía, propia, digo, para mí muy fácil te podría dar los números y ya, ¿no? Pero lo que yo también quisiera crear es un ambiente para participar e incentivar que la sociedad misma se vaya involucrando con su propio esfuerzo. Sí se requiere generar y hacer un esfuerzo la propia sociedad mexicana, ¿no? O sea, insisto, también se tiene que activar, despabilar. Pero bueno, entonces, la falacia en gran medida cuando te dicen o te decían es que son demasiados candidatos. Yo decía en este comentario, bueno, a ver, yo vi 64 perfiles a candidatos y candidatas para ministros y ministras. Lo ideal sí sería uno por uno, pero ok, y me fui bajando como con la vara de exigencia. Si por algo no tienes tiempo, y aquí es donde me faltó hacer este hincapié en esta falacia. Realmente, la oposición te trata de vender que tienes que hacer una investigación exhaustiva de los 64 ministros, cada uno, ¿no? Uno por uno hasta el 64. 66 o 64, no recuerdo cuántos eran exactamente, creo que 64. Yo digo, 64 creo que es algo hasta viable. Hablando de ministros, ya después se va complicando, ¿no? Si bajas ya a magistraturas de sala superior y de regional y luego los de los magistrados de circuito y los jueces, perdón, los jueces, sí, magistrados de circuito y jueces de distrito, se empieza a complicar. Sí, sí, acepto y es algo que todavía tenemos que mejorar, sí, sin duda. Pero a lo que voy es, solo vamos a enfocarnos de momento en los ministros, para más fácil, para más didácticos. La oposición te dice, uy, no, pero ¿a qué horas vamos a investigar tantos perfiles? Son muchísimos. O sea, te la maneja como si fuera rocket science, ¿no? Ciencia cuántica, física cuántica. Primero, yo decía desde entonces, no es tan complicado como te lo venden. Y segundo, y se me pasó en aquel momento decir lo que ahora quiero aclarar con esta falacia. No necesitas, así como obligatoriamente, ni necesariamente, tener que estudiar 64 perfiles a fondo, de manera exhaustiva,
tomando en cuenta nada más los ministros. Mucho menos tienes que estudiar exhaustivamente la cantidad total de los impartidores de justicia, desde jueces, magistrados y ministros. No, es obvio que no. Creo yo. No es, o no sé quién se haya creído, además de la oposición, que era necesario ver uno por uno, estudiar uno por uno. Vamos a ser prácticos. De ministros se tenían que elegir 5 mujeres y 4 hombres, o sea, 9 en total. 5 mujeres, 5 ministras, 4 hombres, 4 ministros. Yo diría, si no quieres investigar los 64 ministros y ministras que hay en el perfil, que claro, insisto y entendiendo, estamos bajando un poco la exigencia, pero estamos siendo prácticos sin ser irresponsables, sin llegar a ser irresponsables o desentendidos o apáticos quejumbrosos. Ok, no estudiemos exhaustivamente esos 64. Yo que te diría, un poquito de manera azarosa ve eligiendo. Tampoco agarres los 5 primeros ni los 5 últimos. O sea, ve eligiendo 5 hombres y 5 mujeres. Perdón, 5 hombres. De nuevo, 5 mujeres, 5 ministras y 4 hombres. Ministros. Velos eligiendo de manera azarosa. Y estudia esos. Esos que que le diste clic. Estudia esos. En otras palabras, solamente necesitas 5 mujeres ministras, 4 hombres ministros. No importa que no sea el puntero, los punteros, o los más hablados, o los más famosos, o los más conocidos. No importa, olvídate de eso. Creo que la única labor ciudadana, y es muy respetable, podría ser también muy respetable esa alternativa, busca esos perfiles. Lo que sí invito es que esos que busques, esos sí los estudies. Estamos hablando, nada más que se note la reducción. Fueron casi 60 menos 60 candidatos. Ahora solo en lugar de 64, tienes que estudiar 9. 9 nada más. Estúdialos. Esos que selecciones, ¿en qué sentido? Que busques si estos cumplen con los requisitos, sus trayectorias, sus sentencias, sus polémicas, sus corrupciones, sus impunidades, sus antecedentes penales, si los encuentras. Búscale bien, estúdialos tal cual, estos 9 perfiles, pero de nuevo, insisto, ya no estamos hablando de 64, estamos hablando de 9 de los que sea que tú hayas elegido y cliqueado al azar o como quieras. Alfabética, tú elige la forma en que eliges. Pero solo necesitamos 9. Y creo que ya sí, o sea, yo creo que ya 9 es muy viable, ¿no? O sea, ¿y a qué me refiero? Al menos tendremos la certeza de que esa persona que hizo su tarea y que estudió al menos 9 de los que están ahí, incluso, ¿qué puede pasar? Que por ahí, porque así puede suceder, estadísticamente hablando, vamos a decir que 9 no son perfectos, hubo errores, y en realidad esa persona estudió unos 12, 13, 15, vamos a exagerar. Estudió 15 y al final tuvo que desechar el resto y quedarse finalmente con 9. 6 se desecharon, se quedó con 9. Al final, también el hecho de que haya desechado a 6 por, supongo, alguna razón, nos va a servir. Y tal vez esa persona nos puede llegar a advertir, oigan, de estos 15 que elegí, 6 tienen nexos corruptos, impunes y criminales. Y les advierto, estos son los 6, pero bueno, yo elegí 9, no sé si son los más famosos, no sé si son los más punteros, pero esos 9 al menos yo aseguro que están bien y que no tienen nada. No sé si tampoco son los mejores porque no pude compararle el total, o sea, los 64, pero al menos sé que estos 9 son candidatos decentes. Tal vez no son la excelencia máxima de esta lista, pero
estos 9 al menos son confiables. O sea, son mínimamente confiables, desde mi perspectiva y desde mi estudio y análisis. Entonces, aquí es donde ya, digo, lo tuve que explicar un poco más así, detenidamente, pero en resumidas, insisto, la falacia es: la oposición te vende que tienes que estudiar exhaustivamente cada uno de los candidatos al Poder Judicial. Eso es una falacia. En realidad, tú puedes estudiar los necesarios que tienes que elegir. Y mientras tú elijas a esos, y esos, al menos sí creo que requerirías hacer un esfuerzo para que esos que tú eliges, pues sean buenos candidatos, sean idóneos, pues ya está. Por eso creo que por momentos la narrativa se la quieren complicar y nos las quieren complicar y nos quieren marear y engañar, haciéndonos pensar que es sumamente complicado, que es incomprensible, y luego súmale todas las campañas de aquellos que invitaron o convocaron a no votar. Realmente lo que quieren hacer ellos es boicotear y frustrar y sabotear una elección judicial que está convocada para ser popular. Eso es lo que realmente quieren, ¿no? Entonces, por eso hablé de estas falacias el día de hoy. De hecho, creo que ya va a ser de lo último que voy a estar comentando de la elección judicial, de este primer ejercicio que de hecho ya hice pues un suficiente análisis, ya hablé bastante de esto. Pero con esto cierro, ¿no? Por ahí si me entero de más falacias las pongo aquí en detalles en la descripción del video. Pero en realidad a lo que me refiero es esto, ¿no? Hay que identificar, hay que estar muy vivos respecto a las falacias que luego nos quieren enjaretar, que desafortunadamente lamento mucho que se quiere estar jugando y abusando del criterio de la gente, que muchas veces, desafortunadamente, pues por las carencias, por las desigualdades, la gente, por las deficiencias educativas, la gente es engañada y manipulada, y eso es algo que yo no tolero, ¿no? No me gusta aquellos que manipulan a la gente, porque en verdad que me parece ya de por sí mucha gente vive condiciones de pobreza, desigualdad e injusticia como para que todavía se estén burlando en su cara y los estén usando como quieren. Entonces, creo que este esfuerzo por acercar la justicia hacia la gente, muchos lo quieren frustrar y sabotear y boicotear, incluso desde falacias, insisto, muy, muy absurdas. Yo sé y sigo insistiendo y siendo crítico con que esta elección judicial y esta estrategia tiene muchas áreas de mejora, tiene muchos errores, pero también podrá tener en esa misma medida correcciones si estamos siendo sensatos y autocríticos de manera productiva. Pero no me gusta tampoco esta postura de que todo está mal, todo es fatal, todo es catastrófico, México se va a arruinar e incendiar, y, o sea, que dices, por momentos, como decía el Joker, ¿no? Hay gente que nada más quiere ver a México arder. Al mundo arder, decía textualmente el Joker, para ser precisos. Pero bueno, esa es la falacia que yo identifico. Termino nada más concluyéndola porque creo que es de las más importantes y de las que más estuvieron difundiendo y divulgando de manera irresponsable. No necesitas conocer a todos los jueces, magistrados y ministros que vas a votar. Elige a los necesarios. Y más o menos estamos hablando de lo mismo, ¿no? Son 9 por cada rubro, más o menos, ¿no? Algunos de hecho son 2, o sea, pero nada más hablando de ministros, para ir dando paso a paso, tienes que elegir a 9 personas. No tienes que estudiar exhaustivamente a los 64 candidatos y candidatas. Elige 9 y solamente garantiza que esos 9 que tú estudias y que tú eliges sean buenos candidatos. Y cuando digo buenos es que a ti te convenzan y hayas hecho al menos un estudio mínimo o una investigación mínima de que eso, insisto, de su formación, de su trayectoria, de sus sentencias, y de que estén libre de culpas y pecados, de crímenes principalmente, de fraudes, en fin. Si tú aseguras eso, con eso está perfecto. Si esa hubiese sido un poco la narrativa que nos hubieran dado, ¿no? Un poco más propositiva, evidentemente los números de la elección judicial de los votantes hubiera aumentado, pero insisto, hay que entender que hubo muchos que no querían que se votara, pero a pesar de eso, porque ya quieren regatear, ¿no? Que cuántos salimos a votar. Ya andaban diciendo que 12, que 11, bueno, incluso aunque hubieran sido 5 millones,
creo que ya son más que los del PRI o iguales que los del PRI en el 2024. Así que por ahí me gustó una columna que justamente al respecto declara o publica Cepeda Patterson respecto a su metáfora del Estadio Azteca. Me pareció muy puntual y con esa termino citándolo. De hecho, voy a buscarlo a ver si lo encuentro rápido y si no, no lo voy a encontrar rápido, pero me acuerdo, más o menos decía que no sé cuántas veces era, o sea, los que fuimos a votar en esta elección judicial, no sé a cuántas veces equivalía al Estadio Azteca en proporción de personas, y que al final, aquí es lo que me encanta de su metáfora, dice, pues es mucho mejor eso que los palcos que antes nada más eran los únicos que elegían con esas poquitas personas al anterior Poder Judicial. Muy puntual, preciso y puntual, como suele suceder la opinión de Cepeda Patterson. Así que bueno, coincido y suscribo totalmente con su comparación y insisto, yo creo, hay muchos que critican y no sé ni siquiera si son muchos en realidad, pero también habemos muchos que tenemos y estamos convencidos que pues este es un nuevo camino y le estamos apostando, y no solo apostando, sino estamos de alguna manera dispuestos a construir este camino en lugar de solo estarnos quejando.